7:36 en la mañana, seguimos. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional iniciará desde hoy el proceso de investigación de los denominados Pandora Papers y se ha establecido todo un cronograma de comparecencias a lo largo de los próximos días. Entre esas comparecencias consta justamente el presidente de la República y también, esto ha generado polémica el último fin de semana, se ha incorporado el llamamiento, se ha incluido en la lista tanto a la esposa del presidente de la República cuanto a uno de sus hijos. Hablemos un poquito sobre el contenido de ese cronograma con Paola Cabezas, quien es integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional y además es coordinadora de la bancada de UNES, de Revolución Ciudadana en el Parlamento. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Belkis? Saludos a toda la audiencia que nos puede ver y escuchar a través de Sonorama. Felicitaciones. La verdad, desde que se había cambiado de casa, como decimos en mi tierra, se había trasteado, no había tenido la oportunidad de visitarlo, así que bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo reto. Gracias a usted por aceptar esta invitación. A ver, cuéntenos un poquito detalles de lo que va a ocurrir esta semana en la comisión. Bueno, justamente para dar una salida, usted sabe que tenemos 30 días para realizar esta investigación, se realizaron sesiones previas para justamente aprobar el cronograma. El cronograma tiene, digamos, tres grandes ejes. Primero, se había considerado la importancia de contextualizar un poco el fenómeno de las offshore o de los paraísos fiscales, o como se le dice, estas guaridas donde se guardan recursos para justamente evadir impuestos. Para ello, justamente el día de hoy arrancamos con comparecencias de la academia y de expertos conocedores de la materia para justamente entrar en el contexto de este fenómeno. Luego se convocarán también a instituciones que tienen en este caso, diría yo, el peso de la información que nos va a permitir equilibrar la investigación. Hablemos de esto de UAFE, hablemos de la Superintendencia de Bancos, hablemos del mismo SRI. Creo que el rol del SRI en esta investigación va a ser muy importante y adicionalmente hemos considerado también poder sumar a la Contraloría, Fiscalía, sin dejar fuera al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Ustedes dirán ¿por qué? Bueno, porque hay norma expresa que justamente establece las condiciones en las cuales una persona, ciudadano ecuatoriano, puede ser candidato o funcionario público. Recuerde que la ley del pacto ético de los paraísos fiscales, aprobada en el 2017, deja claramente establecido los mecanismos. En este caso, una persona que decida ser candidato o funcionario público no debe tener cuentas en paraísos fiscales. Es más, la consulta popular fue quizás tan directa que daba un año a las personas que estuviesen interesadas, en este caso de ser funcionarios públicos o candidatos, para que repatriaran sus recursos. Eso está en una de las preguntas, está en una transitoria de la misma consulta popular. Entonces, tenemos elementos jurídicos para poder obviamente establecer la investigación y creo que esto no excluye al presidente de la República, familiares cercanos y personas de su entorno económico. Justamente, asambleísta, un cronograma que además contempla la comparecencia de la esposa del presidente de la República, uno de sus hijos, un tema que ha sido altamente criticado, cuestionado, sobre todo este fin de semana, porque al final del día es el presidente de la República quien es sujeto de fiscalización y control político y no así sus familiares o sus familiares directos en este caso. ¿Qué decir al respecto? Bueno, voy justamente a remitirme a la ley. El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Aplicación de la Consulta Popular establece dos cosas. Uno, la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, y la segunda es que la cónyuge e hijos tuviesen bienes en paraísos fiscales offshore, deberán repatriarlos en ese mismo plazo. Estamos hablando que si en este caso la misma ley dice que existan familiares hasta 4º grado de consanguinidad que pudieran tener relación con este fenómeno de los paraísos fiscales, deberían en este caso comparecer. Y mire, yo creo que en este momento el país requiere transparencia y verdad. Quizás en esta lógica uno aspiraría a que los familiares no estén vinculados, pero quien decide vincular a su familia en un hecho como esto es el presidente, porque a la larga quienes están
estableciendo una relación económica con las empresas o, en este caso, fideicomisos del presidente de la República, son los familiares directos del presidente. Pero aunque esos familiares, insisto, la Asamblea no tiene capacidad de fiscalización sobre los familiares, sí sobre el presidente. El presidente está obligado además a responder ante la Asamblea, pero no sus familiares. Pero en cambio la ley del pacto ético sí establece, evidentemente, que podamos hacer una investigación a través de los familiares, porque insisto, siempre, a ver, aquí hay un tema que es justamente el concepto de la investigación. El presidente de la República en estos últimos días ha hecho varias comparecencias en medios de comunicación y entre una de las cosas dice, yo ya me deshice de las empresas offshore. Aquí la pregunta es, ¿las vendió? ¿Las donó? ¿Las entregó en herencia a sus familiares? Si esto hubiese sucedido, evidentemente debe existir una transacción, si el término cabe, debe existir un registro a través del SRI, porque en todos estos casos debió haber pagado impuestos. Pero usted por ejemplo señala algo que es cierto. A ver, hay una consulta popular de 2017, hay una ley para la aplicación de consulta popular de 2017 que están vigentes. Pero se supone que Lasso, para ser candidato, debió haber pasado y cumplido algunos requisitos y esos requisitos debieron haber sido revisados por el Consejo Nacional Electoral. Se supone que Lasso cumplió con esos requisitos y por eso fue candidato y por eso hoy es presidente de la República. O sea, uno debería entender o suponer que el presidente cumplió con la ley para la aplicación de la consulta popular de 2017, que usted le llama el pacto ético, asambleísta Cabezas. Y eso es lo que tenemos que establecer en la investigación. Aquí no hay que adelantar criterios, tenemos que justamente establecer una línea que nos permita, a ver, primero, porque sí, el presidente ha hablado de sus pagos de impuestos, ha presentado una declaración juramentada de bienes que tiene el país, pero es evidente que la investigación hecha por este grupo de periodistas establece de empresas que no están bajo el radar o fideicomisos que no están bajo el radar de las instituciones de control ecuatorianas. Es por eso allí donde nosotros también tenemos que hacer cierto desdoblarnos en nuestro trabajo de fiscalización, porque es muy probable que tengamos que requerir información en el exterior. Aquí lo importante, Fabricio, es que le demos al país una investigación transparente, una investigación prolija, una investigación en donde todas las partes tengan obviamente el derecho para ir a la comisión, que se sientan seguros de que en esta comisión estamos haciendo las cosas justamente en el marco de la ley y sobre todo de la transparencia y la verdad. El presidente de la República tiene una oportunidad para que dentro de la Asamblea Nacional pueda ir y, digamos, evacuar estas dudas y sobre todo información que requerimos como comisión para poder establecer una investigación que en 30 días, al menos en los que nos ha dado el Pleno de la Asamblea Nacional, podemos darle un informe que se ha tratado justamente en el Pleno. Investigación que podría aterrizar en qué escenarios, asambleísta, y le consulto porque se ha llegado a advertir que desde la comisión o que desde la propia Asamblea Nacional lo que se busca es un juicio político al presidente de la República. No, Belkis, yo no me atrevería a hacer primero juicios de valor y adelantar criterios. La investigación está recién iniciando. Sería irresponsable como parte de la comisión hablar de escenarios o hablar de temas que justamente estamos recién en la etapa de investigación. Entonces sería en este caso irresponsable poder adelantar criterios frente al resultado de la investigación. Esa investigación la va a hacer un ente que pertenece al organismo más político del país, que es la Asamblea Nacional. ¿Se puede garantizar imparcialidad en ese proceso de fiscalización política, asambleísta Cabezas? Pero nos toca, Fabricio. Insisto, más allá de que nosotros representemos a una tienda política, más allá de que nosotros hayamos llegado a la Asamblea Nacional con una representación en una tienda o en una tendencia política, esto primero a nosotros como legisladores que tenemos que cumplir con nuestro rol de fiscalización, debemos adaptarlo en el marco de la ley. No discrepo mucho en esta suspicacia que se ha generado, es que está Pachacuti, que están los de UNES, no va a haber imparcialidad. Es más, le comento, dentro de la comisión está el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es aliado del gobierno, está Gruber Zambrano, que si bien era asambleísta por el Partido Social Cristiano, ahora integra la bancada del BAN. Entonces creo que hay un equilibrio importante
Y otra cosa, Fabricio, si bien la comisión está encargada de realizar la investigación, esto no inhabilita a ningún legislador de la Asamblea Nacional para poder hacer sus aportes. Esto lo digo porque pueden sumarse otros legisladores que han tenido información. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiscalización en su momento decía que él tenía información para esta investigación. Bienvenido sea. Y que haría una investigación por su cuenta, también advirtió. Bueno, la idea sería lo idóneo, lo correcto, que puedan sumar elementos a la investigación que está realizando la comisión. Entonces, esta no es una camisa de fuerza. Es más, hasta el mismo día que instalamos la sesión para aprobar el cronograma, dentro de una de las mociones que planteamos es poder tener una flexibilidad, si es necesario poder incorporar otros actores que, insisto, le den respuestas al país, porque no hay que primero ruborizarse cuando se trata de rendir cuentas. Yo creo que el presidente de la República hoy tiene una oportunidad de decirle al país en realidad cuál es el contexto en el cual se encuentran sus bienes. Es más, él lo dijo en una intervención pública en un medio de comunicación, que él tenía fideicomisos en el Ecuador y también los tiene fuera. Yo creo que allí es donde necesitamos saber si los tiene fuera, quién asumió el control de ellos. Usted sabe que, por ejemplo, en algún momento el presidente de la República reconoció tener un banco en Panamá, Banisi. Este banco ahora está siendo administrado por su hijo. Entonces, mire, estos elementos sí nos dan a nosotros los suficientes, primero nos dan los elementos para poder llamar, sobre todo a estos familiares, para saber en qué contexto justamente están manejando, si es que es el caso, los fideicomisos que han sido la investigación que se han conocido a nivel del mundo. Correcto. Asambleísta, a la fecha, rapidito, a la fecha, la Comisión de Fiscalización ya remitió la información que tenía sobre el inicio de esta investigación esa a la buena. Comisión de Garantías Constitucionales, porque eso fue algo que determinó el propio Pleno de la Asamblea Nacional en la resolución que determinó que la comisión que usted integra avance en la investigación. Y además hay un tuit o una declaración de Fernando Villavicencio que dijo: no les voy a dar nada. No sé si ya remitieron o no. Bueno, no ha remitido la información, pero adicionalmente la Comisión de Fiscalización todavía no había iniciado un proceso de fiscalización. O sea, propiamente dicho, no tenía nada. No podría decir yo si no tenía nada, porque el presidente de la comisión había invitado a una sesión que justamente iba a ser en Carondelet. Digamos que ahí arrancaban como el proceso de manera formal. De manera formal, si el término cabe, de fiscalización. Al haber el Pleno de la Asamblea Nacional resuelto con 105 votos, que sea nuestra comisión, la de Garantías Constitucionales, la que realice la investigación, evidentemente ya las competencias pasan. Insisto, esto no es una camisa de fuerza. Si hay legisladores que pueden participar y sumar elementos a esta investigación, bienvenido sea. ¿Podrían prescindir entonces de esta información que eventualmente tenga la Comisión de Fiscalización de ser el caso? ¿Eso es lo que entiendo? Tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya nosotros tenemos un cronograma, tenemos establecido cuáles son las comparecencias. Necesitamos evidentemente contrastar información que le dé peso a esta investigación, y en ese sentido, insisto, si hay otra información adicional o legisladores que también en su rol de fiscalizadores puedan sumarse a la investigación, no hay ningún inconveniente. Y con esto cierro esta parte, porque hay otros temas que quiero abordar rápidamente con usted. Si la esposa del presidente y su hijo no van a la comisión, ustedes saben que no pasa nada ahí. O sea, no están obligados a ir a la comisión, más allá de que podrían ir si desean, pero no están obligados a ir. Sí, por supuesto, pero yo creo que también es importante, Fabricio, en el marco de la transparencia, entendemos que cuando una persona asume un rol político, el político procura cuidar al máximo su familia. Pero si involucras, si tú tomas la decisión de involucrar a tu familia, evidentemente esto va a traer consecuencias o va a traer efectos colaterales. Por ejemplo, lo que pasó con la señora Bella Jiménez en la comisión, cuando se le hizo la investigación en la comisión de ética. Al hijo se le había hecho una transferencia a su cuenta y era indispensable que el hijo pudiera comparecer a la comisión para que pueda informar al respecto. La misma comisión de fiscalización en este momento está haciendo una investigación sobre el tema de INA Papers y han convocado al expresidente Moreno y a toda su familia para que comparezcan a la comisión de fiscalización y pueda responder justamente por estos temas en donde se lo vincula. Entonces, primero, no podemos tratar con doble estándar estos temas que a la larga terminan siendo una necesidad del pueblo ecuatoriano de conocer la verdad y transparentar. Entendemos que la señora esposa del presidente de la República no es funcionaria pública, pero la misma ley
para la aplicación de la consulta popular en el artículo 4 es muy clara y nos da a nosotros como Comisión de Fiscalización herramientas para poder en este caso convocar al presidente de la República, a los familiares más cercanos que puedan tener vínculos justamente con la parte económica de las empresas offshore o en este caso con el círculo económico que también hemos podido establecer previamente que pueden existir vínculos. Entonces, primero no hay que tomar esto con suspicacia, no es nuestra intención para nada causar inestabilidad en el gobierno o en el presidente de la República. Creo que es una investigación que requiere de la transparencia del caso y si el presidente de la República tiene en este caso responderle al pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional y lo que nos puedan decir dentro de la comisión evidentemente va a servir para sustanciar ese informe. Correcto. Paso de ese tema que tiene que ver con el trabajo de la comisión a algo macro, que tiene que ver con la relación Ejecutivo-Asamblea Nacional. Ayer, Diario El Comercio publica una entrevista que le hace a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. La ministra ha dicho, la desestabilización de la democracia está en proceso. Dice, frente a la pregunta que le hace el colega periodista Jorge Imbaquingo, que le hace la entrevista, le dice, el presidente habla de una conspiración, ¿por qué? La ministra dice, sucede que hay un bloqueo. Hay un elemento adicional que es el calentamiento de calles, sobre todo en este mes de octubre, que fue tan aciago en el 2019 para Quito. Luego más abajo dice, le pregunta el colega sobre los 3 líderes aliados, supuestamente Rafael Correa, Jaime Nebot, Leonidas Issa, y pregunta si hay posibilidad de golpe de Estado. Depende, dice la ministra, de cómo se analice. En las relaciones Ejecutivo-Asamblea las posiciones se encuentran distintas, para decirlo de alguna manera. Ahora es claro que si se inicia un proceso de investigación que debería desarrollarse dentro de la Comisión de Fiscalización y esta es dejada de lado y en una votación en la que coinciden el Partido Social Cristiano, el Correísmo y Pachacutic, para conseguir que esta investigación en contra del presidente de la República vaya a una comisión en la que existe una mayoría absoluta de parte del correísmo de Pachacutic, ya hay elementos claros. Esto dice la ministra. Además, hay declaraciones públicas de Andrés Arauz y Rafael Correa, pero también se tiene en cuenta la posición no de la CONAIE, sí de su presidente, en la línea de no abrir un diálogo, sino obtener de ese proceso una posición para avanzar hacia el calentamiento de las calles y hacia una movilización social. ¿Cómo usted analiza estas declaraciones de la ministra que ya asocia lo que está ocurriendo, el momento político, con una intención de desestabilización? Asambleísta Paola Cabezas. Bueno, yo lo he dicho desde el inicio y con muchísimo respeto. Si la ministra de Gobierno está encargada justamente de construir relaciones armónicas en el marco de la gobernabilidad con otros sectores, pues a la ministra de Gobierno le queda debiendo mucho a su gobierno, porque evidentemente no es la línea. Ellos han venido trabajando, Fabricio y Belkis, y quienes nos ven y nos escuchan, en una estrategia para, primero, crear un imaginario de un antagónico. A ver, necesitamos crear el enemigo, porque si no hemos cumplido con nuestro plan de gobierno, necesitamos, evidentemente, construir un imaginario público de un enemigo. Ese enemigo primero era la Asamblea, que por cierto, ahora van a enviar la ley de oportunidades, como se lo sugerimos desde la Asamblea Nacional. En partes. Esto demuestra que teníamos la razón, que no estábamos tan equivocados, que no estábamos incumpliendo la ley, que no estábamos bloqueando. Era básicamente lo que tenía que hacer, y si la ley llega en esas condiciones, nadie se puede negar a tratarla, mucho menos la bancada de la Revolución Ciudadana, que ha sido clara. Todo lo que sea en beneficio del país van a encontrar una oposición primero constructiva. Nosotros no somos desestabilizadores, no somos golpistas, somos una oposición democrática y reconocida en el pueblo ecuatoriano en las urnas. Entonces, si hay algo aquí que está claro, este triunvirato de la conspiración y todo este tema de bloqueo, desestabilización, está en el imaginario de quienes gobiernan. ¿No existe el triunvirato de la conspiración, asambleísta? Pero explíqueme, ¿cómo conspiran estos sectores? Insisto, el señor Issa se ha sentado a conversar con el gobierno. El señor Jaime Nebot llegó al gobierno con el señor Lasso. Bueno, obviamente hubo un revés, hubo ahí, digamos, si el término cabe, una traición, y en el camino se han convertido en enemigos. Y con Pachacutic tienen en la Asamblea Nacional inicialmente un acercamiento y una alianza que permite obviamente elegir las autoridades de la Asamblea Nacional. Explícame cómo en el camino quienes primero son tus aliados ahora son conspiradores. Es un poco incomprensible esta lectura que tiene el gobierno, que, insisto, no abona a un espacio de gobernabilidad y de paz social, porque, como decía
la persona que me antecedía en la palabra, no solamente la Asamblea Nacional es un ente de diálogo político con el cual el gobierno debería construir un puente. Lo tiene que hacer con la sociedad, pero con quienes gobierna, con los sectores que están siendo también están siendo afectados, los transportistas. Hoy sabemos de una nueva movilización y paralización en el sector agricultor que viene sufriendo una debacle fortísima a partir de la pandemia del COVID. Entonces, yo creo que el gobierno debe hacer una lectura un poco más general, no buscar enemigos, porque no hay enemigos, evidentemente hay, podríamos decir, adversarios políticos, pueden haber personas que tengamos una oposición democrática a las posturas que tiene el gobierno, pero esto no nos hace enemigos. Y quiero dejar claro, como bancada UNES, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos siempre estado abiertos al diálogo. En algún momento, públicamente, ministra, nuestra bancada está abierta para el diálogo. Nunca llegó una invitación formal, nunca hemos tenido un diálogo previo ante la presentación de las leyes. Entonces, creo que ellos están abonando al desgaste de su propio gobierno para hablar de una conspiración que no existe. Y creo que el presidente de la República tiene que ser muy cuidadoso también cuando hace acusaciones tan graves y severas como lo hizo en la entrevista. Yo creo que el que se sea oposición o el que se sea contradictor político no debe llegar al punto de la injuria y al punto de crear estos imaginarios que, insisto, el presidente de la República debería mostrar pruebas sobre todas las injurias, diría yo, las acusaciones que hizo sobre todo contra el compañero Rafael Correa. Hay que bajarle un cambio, hay que respirar, el país no da más. Pero creo que hay que respirar de lado y lado, perdón que le interrumpa. Por ejemplo, Andrés Arauz le ha pedido públicamente al presidente la renuncia, que sea destituido. ¿Eso no abona también a la tensión? Bueno, Andrés Arauz es un actor político, que pertenece a su sector. Ex candidato a la presidencia de la República, no está en el Parlamento. Entonces, insisto, aquí hay dos cosas que deberíamos mirarlas de manera... ¿La posición de Arauz no representa la posición de Revolución Ciudadana? ¿Cómo podemos nosotros adelantar un criterio si estamos recién investigando? La posición del compañero Andrés es su posición. Es una posición personal de él. Es como un actor político. Es la personal de él. Posición personal de él, no es posición de Revolución Ciudadana. Pero ¿cómo yo podría tomar cómo podría tomar una posición de Andrés si estamos nosotros recién investigando dentro de la comisión? Primero, una cosa no es excluyente de la otra. Él como actor político tiene toda la libertad de hacer las opiniones que considere correspondientes de acuerdo a su lectura. Como parte de la comisión, nosotros creemos que hay que hacer una investigación que no se vicie, que no se contamine, que dé espacio para que todos los sectores intervengan y que nos puedan dar elementos de juicio para hacer, evidentemente, una investigación que le dé respuestas al pueblo ecuatoriano. Eso lo puedo decir como legisladora y parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Cabezas, a propósito del envío de la ley de oportunidades por partes, ¿qué criterio le merece el hecho de que dos de estas iniciativas eventualmente puedan llegar a la Asamblea Nacional con el carácter de urgencia económica bajo el amparo del estado de excepción por la crisis carcelaria? Una posibilidad según se ha anunciado. Sí, yo ya había justamente conversado con Fabricio sobre ese tema. En lo personal, creo que el estado de excepción no conecta absolutamente nada con los proyectos de ley, pero obviamente hay un vacío ahí porque el artículo es muy amplio, ¿no? 140 te deja una amplia interpretación. Solamente dice estado de excepción, pero entonces, no dice, y sí, los constitucionalistas no se ponen de acuerdo, ¿no? No, entonces allí, más allá de lo que a mí me desagrade o me agrade, el artículo 140 no nos da nivel de maniobra ni de interpretación distinta. Y bueno, si llegan esas condiciones, hay que tratarlo. Ya hay que debatirlo. Gracias, Paola, por el tiempo y por la gentileza. Gracias, por habernos acompañado. Gracias. Muy amable. Gracias. Una cosa más, antes de que se me olvide, rapidito. Sabemos que en estas horas la Asamblea debe ser convocada para elegir la segunda vicepresidenta. Entiendo que va a ser mujer, pero ¿hay consenso? Todavía no. ¿Ustedes van a tratar de proponer alguna candidata o candidato para la segunda vicepresidencia o podrían apoyar la candidatura de Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática? A ver, Fabricio, si existiera un parlamento respetuoso de las correlaciones y relaciones de fuerzas, no debería ni siquiera existir un debate al respecto. Pues debería ser la bancada de la Revolución Ciudadana que esté dentro de esa vicepresidencia. Es más, deberíamos presidir el Parlamento, pero eso es tema de otro debate. Sin embargo, hay unos acuerdos previos que hicieran otras bancadas. Nosotros, si bien es cierto, no hemos establecido todavía una persona que pudiera estar ahí, pero no descartamos para nada el hecho de que podamos tener una representación ahí.
Pero no lo descartamos. ok, pero no resuelven todavía No, si es que no son ustedes a quién podrían respaldar. Para nada, absolutamente nada. No descartamos, no hemos conversado con ninguna de las fuerzas políticas al respecto, pero insisto, siendo la mayor fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, creo que sería legítimo, sin que esto represente pactos, acuerdos ni nada, sería legítimo que le den esa representación a UNES. De no ser así, pues obviamente nosotros nos reservaremos en su momento si apoyamos o no las candidaturas que están en el debate público. Correcto, gracias a Paula Fabricio, Cabezas. gracias. Ella es integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea y además es coordinadora de la bancada de Unión por la Esperanza UNES, la Revolución Ciudadana, hablando justamente sobre el inicio de la investigación de los Pandora Papers y otros temas de carácter político aquí en A Primera Hora. Vamos a la pausa. Al regresar, el resumen de nuestras dos primeras entrevistas y luego Pedro Donoso, analista político, para hacer una valoración de lo que está viviendo la República. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.